La Asamblea de la Paceñidad tiene que volver a ser convocada. La última vez fue por el formato virtual, lo cual no fue lo mejor, ¿no? Porque se limitó la presencia de muchas organizaciones y la metodología de dar 2 minutos por intervención mata la democracia y mata la deliberación. En ese contexto, lo que nosotros estamos organizando es una especie de una comisión técnica que se va a reunir en estos días que vienen para organizar toda una ruta crítica de la Asamblea de la Paceñidad, tomando en cuenta que ahora no solamente tenemos que defender el tema del censo vinculado al municipio de La Paz, sino que ahora la coyuntura demanda que los paceños aceptemos el reto lanzado por Santa Cruz de discutir el relacionamiento de las regiones con el gobierno. Es decir, La Paz no tendría tampoco un buen relacionamiento con el gobierno, debido a que la ciudad de La Paz, las provincias paceñas, los municipios paceños y a nivel departamental prácticamente tendríamos un 50% de pobreza según las proyecciones del mismo Instituto Nacional de Estadísticas. No existe ningún progreso hacia los yungas paceños. Ustedes han visto que pues, con las carreteras de tierra, prácticamente el gobernador ha postergado toda posibilidad de desarrollo departamental y La Paz tiene mucho que hablar de federalismo. Yo quiero recordarles que ha habido una guerra federal que ha ganado La Paz. Merced de eso, la sede se ha trasladado de Sucre a La Paz. Ha habido un Zárate Mirca que junto a los liberales como Pando, Montes, hemos dado un cambio al ciclo de la República y hemos generado también un desarrollo que posteriormente dio nacimiento a la revolución del 52 y a todo lo que ha pasado. Entonces La Paz no puede quedarse callada y por eso la Asamblea de la Paceñidad sería esa instancia que nos permitiría, teniendo una voz de los paceños, poder participar de este debate nacional y de manera ya casi inmediata organizarnos para ver cómo vamos a encarar lo del pacto fiscal. Entonces, esa Asamblea de la Paceñidad hay que organizarla, tiene que ser plural, democrática, tienen que estar todos los alcaldes, los concejales, los asambleístas, las bancadas de los diputados y senadores, y en medio de ese debate al cual nosotros no le tenemos miedo, tenemos que discutir cuál va a ser el rol de La Paz frente a esa movilización cruceña que está planteando cambiar el modelo de Estado y que creo que es muy pertinente. Estamos conversando con Manuel Morales Álvarez. Manuel, muchos departamentos, muchos gobernadores con afinidad al movimiento al socialismo han señalado que esta demanda de Santa Cruz, si bien favorece a Santa Cruz, va en detrimento de otras regiones del interior, vale decir, de los otros departamentos. ¿Esto es así? Mira, a ver, les voy a explicar para que la gente entienda, ¿no? Cuando hubo el modelo neoliberal y hubo la relocalización, casi la mayoría de los trabajadores retirados de las minas se fueron al Chapare. Y a partir de ahí esta región ha crecido al grado tal que tiene aeropuerto, tienen sus propios diputados, sus propios senadores. Prácticamente es como una región autónoma en los hechos donde hay adentro hay narcotráfico, la gente tiene autos, antenas satelitales, etcétera, etcétera. Entonces, fíjate cómo una crisis de Estado, una crisis de modelo, genera el crecimiento de determinadas regiones. Lo mismo está pasando ahora con esta crisis del modelo plurinacional autonómico que planteó el MAS, que está desembocando en un crecimiento muy grande del eje central. Estamos hablando del Alto, La Paz, Cochabamba, Consacaba, Quillacollo y Santa Cruz. Pero además la política económica y el grado de pobreza extrema que se está viviendo en departamentos como Chuquisaca, Potosí, el nivel de pobreza en Oruro, en La Paz, en Cochabamba, ha generado una fuerte migración a Santa Cruz. Entonces, esa región, por supuesto que va a reclamar frente a estos cambios, va a reclamar tener mayor acceso, tener mayor representación. Es legítimo.
En ese contexto, el debate que es ya inminente, Nicolás. ¿Por qué digo es inminente? Porque en septiembre del 2024 el INE va a dar a conocer los resultados para el pacto fiscal. Entonces ya va a ser la primera batalla en septiembre del 2024. Es decir, este proceso de federalismo, esta discusión nacional que plantea Santa Cruz, que algunos dicen nos va a tomar 10 años, que la nueva constitución hay que modificarla, esos son pamplinas. En 24 ya entramos a una dinámica donde Santa Cruz va a exigir lo que le corresponde y todos los departamentos deberíamos tener también una propuesta nacional de redistribución que también corrija las grandes falencias de este modelo autonómico que ha sido una gran estafa por parte del movimiento al socialismo. Entonces, fíjate, Nicolás, que estamos hablando de temas ya inmediatos, de la necesidad de un diálogo nacional, de la necesidad de generar una propuesta, y para eso necesitamos un instrumento, y para nosotros ese instrumento es la Asamblea de la Paz y Unidad. Así como te lo estoy explicando, se va a entender por qué es necesario que la Asamblea de la Paz y Unidad esté conformada ahorita por la bancada parlamentaria, los municipios de La Paz, los asambleístas, y que ya no se circunscriba únicamente al protagonismo del alcalde Iván Arias y la alcaldía de La Paz. Estamos conversando con Manuel Morales Álvarez, él está en la calle, nos está atendiendo vía teléfono. Manuel, ahora esta movilización gigante que ha organizado Santa Cruz y que al final quedó sola ante la apatía de los demás departamentos, ¿en qué medida puede ayudar en esta nueva estructura que están buscando, como es el federalismo y una nueva imagen del Estado? ¿Tú crees que vaya a prosperar? ¿Tú crees que las otras regiones que no han apoyado las demandas de Santa Cruz van a apoyar estas posiciones? Mira, como te digo, hay temas ya perentorios, ¿no? Septiembre del 2024 y hay una reasignación de recursos. Si Santa Cruz, con la tremenda movilización que ha tenido en estos días en el pacto fiscal, logra, digamos, arrancarle al gobierno una parte sustancial del presupuesto general del Estado hacia la gobernación cruceña, hacia la Universidad Gabriel René Moreno y hacia los municipios, que toditos, una buena mayoría, no toditos, una buena mayoría tienen un crecimiento poblacional extraordinario en Santa Cruz. Entonces, en los hechos, el tema del federalismo se estaría resolviendo. Entonces, es un tema prácticamente ya inmediato. Ahora, lo de Santa Cruz lo pondremos entre comillas, Nicolás. Te voy a poner algunos ejemplos y yo creo que la población me va a entender. Se calcula que en aproximadamente un par de lustros o décadas, Santa Cruz tendría la mitad de la población de Bolivia. Estaríamos hablando de una Santa Cruz tranquilamente con 3 millones de habitantes o 4 millones, y en todo el departamento aproximadamente 6 a 7 millones de habitantes. En ese contexto, si es la principal, el principal departamento y la principal capital con población, y si es un sector económico dinámico, ¿cómo pensar en independizarse? O sea, es absurdo. ¿Por qué, digamos, pensar en un federalismo cuando deberían ser la vanguardia o la cabeza de la nación? O no tienen una visión nacional, no nacional desde el liderazgo cruceño. Entonces te pongo un ejemplo más, a ver, ahorita en Lima vive más de la mitad de la población del Perú, Buenos Aires tiene más de la mitad de la población de toda la Argentina, y Lima y Buenos Aires no piensan en federalizarse, es decir, alejarse del país, aunque la Argentina ya vive bajo un modelo federal. Entonces, Santa Cruz, creo que los líderes no están a la altura de las circunstancias históricas, y en vez de plantear un país, una visión nacional a través del federalismo, que hasta ahora no tiene un contenido, ¿no? Es un contenido vacío lo que nos hablan, en vez de hacer un planteamiento nacional, quieren hacer un planteamiento como si fuera un feudo, y eso no corresponde a la realidad que estamos viviendo. Vamos a tener que ser los 8 departamentos restantes los que en un debate nacional rayemos la nueva estructura del Estado, y probablemente en las elecciones del 2025 tendrán que surgir nuevas fuerzas políticas. Esperemos que desde la ciudadanía surja una de ellas, que le planteen al país un nuevo modelo de Estado. Entonces, este temor al federalismo no lo vemos nosotros desde el CONADE como
una preocupación, sino como una oportunidad que hay que asumirla para trabajar todos estos planteamientos en beneficio del país.